Salmo 41, versículo 3, dice así: Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. A través de este salmo y este versículo, quiero plantear tal vez un par de ideas o, o teorías sobre por qué un pastor puede durar tantos años y una iglesia también en ese ministerio. ¿Por qué pueden durar tantos años? Y son dos ideas nada más. La primera idea que yo veo es que Dios cuida, sustenta al pastor y a la iglesia donde él está, su ministerio también. Dios lo cuida y lo sustenta. En este caso, el texto, David, dicen que es el escritor o es un salmo probablemente escrito por David en una etapa tardía de su vida, en medio de una enfermedad bastante grave como en peligro de muerte, donde David expresa la tristeza de que sus enemigos se burlen de él por estar enfermo y donde David eh, confía y plenamente en que Dios le va a ayudar y le va a cuidar. David cree que Dios le va a cuidar de manera especial. Entonces, el Salmo eh, habla de una condición de enfermedad. Y aunque esa es la verdad del texto, para ser honestos, que David está agradecido y pidiéndole a Dios por su momento que está pasando, yo quiero tomar el versículo 3 para hacer un paralelo entre la condición del salmista y la vida de un pastor que ha permanecido tantos años y una iglesia que ha tenido un pastor tantos años, como lo hemos visto en el caso del hermano pastor de la iglesia, que él ha sufrido ataques, ha sufrido momentos duros, crisis, muchas veces, pero Dios lo ha sustentado, Dios lo ha cuidado desde que empezó hasta llegar aquí. Eh, Dice el texto que Dios mulle o sea, David dice que Dios lo sustenta y lo mullirá. Y ese mullir significa, perdón, el sustentar significa que Dios lo tiene, que algo está sostenido en alto, que algo ha sido sostenido por mucho tiempo. Dios lo sustenta, dice. En el caso de Adolfo, estoy seguro que Dios lo ha sostenido por muchos años. Y por eso está acá. Igual que la iglesia. Ustedes son una iglesia amada por Dios, que nació en el corazón de Dios para estar en una comunidad y para que ustedes glorifiquen su nombre en esta comunidad. Amén. Y también traigan gente a que glorifiquen su nombre. Es el plan de Dios. Por eso Dios cuida a la iglesia y usa a un pastor para que guíe, oriente, pastoree la iglesia hacia eso, hacia hacer testimonio a la comunidad. Entonces Dios mulle, Dios cuida, sustenta también la iglesia. Eso es algo muy bonito y muy interesante. Ahora, Dios cuida del pastor y cuida de la membresía de la iglesia que Él le ha puesto. Para que la iglesia, como son ustedes, exalten y glorifiquen su nombre donde estén. Y uno, como pastor, nosotros debemos de entender eso, que Dios ama a la iglesia y la iglesia es muy especial para Él. Él la compró con su muerte en la cruz y Él ama a la iglesia. Y los pastores debemos de entender eso. A mí como pastor nunca me gustó hablar más de piba. La iglesia yo pastoreaba, yo siempre la exaltaba en las reuniones de pastores donde estuviera, nunca me quejaba. Yo he oído muchas veces que los pastores se quejan. Una vez un pastor salió de una iglesia
Y le digo yo, ya hermano, ¿qué pasó ya? ¿Y qué pasa? Lo que pasa en todas las iglesias, que a uno lo maltratan y lo tiran afuera, eso es lo que pasó, ¿verdad? Pero yo creo que las iglesias es pueblo de Dios y un pueblo que Dios ama. No hay que perder esa perspectiva. Dios tiene su pueblo y Dios lo ama. Y cuida a sus siervos también. Y cuida a sus siervos. Pero a su pueblo hay que amarlo y respetarlo. Y me imagino que el pastor Adolfo sabe eso, que él tiene que amar a esta iglesia, respetarla y verla como la iglesia del Señor y pastorearla como la iglesia que Dios le ha dado que pastoree. Ustedes recuerdan a Elías, antes oí que lo estaban estudiando. Elías es un profeta bien interesante, tiene algunas facetas, tiempos de gloria, como allá cuando se enfrenta a los sacerdotes de Baal y se haga aquel gran milagro, y después Jezabel le da orden de muerte, y Elías entra en una situación que se mete en una cueva, se deprime y, y dice como que no vale la pena vivir y no sé, tiene como hasta instintos de muerte el hombre, ¿verdad? Y ahí lo visita Dios, ustedes recuerdan la forma como Dios le visita, pero en tantas de las preguntas que le hace el Señor, Elías se queja del pueblo de Israel. Dice, todos los profetas los han matado. Nada, todo el mundo adora a Baal. Solo quedo yo, dice Elías. Y le dice Dios, no, un momentito, Elías. Un momentito. Ahí hay pueblo que me ama. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. Qué lindo. Elías no podía ver. Uno muchas veces en las crisis pastorales, uno generaliza y como que nadie lo quiere y como que todo el mundo está contra de uno. A uno le cuesta. Pero ahí hay pueblo que ama a Dios, que ama a su pastor, que ama su obra, su trabajo, su ministerio. Y a mí me gusta siempre pensar en cuánto Dios ama a su pueblo, cuánto Dios ama a su iglesia. El apóstol Pablo anda persiguiendo la iglesia, encerrando a los creyentes en la cárcel. Cuando el Señor se le aparece, le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Me persigues. Pero él estaba persiguiendo al Señor. ¿A quién perseguía? A la iglesia, porque el Señor ama la iglesia, ama a su pueblo, ama su grandeza. Y así como Dios cuida a la iglesia, nos cuida a nosotros como pastores. ¿Cómo cuida Dios a la iglesia? ¿Cómo cuida Dios a los pastores? Bueno, como Dios quiere hacerlo. Como Dios tiene muchas maneras, muchos modos, muchas formas de cuidar a su pueblo y a su pastor también. Un milagro que hizo Jesús es interesante, ¿verdad? Todos eran algunos diferentes. No sé, ese de escupir en el suelo y ponerle un poco de tierra mojada al ciego en los ojos. Ahora le hubiera caído salubridad, ¿verdad? Seguramente a Jesús. Pero usó ese método. Dios tiene su método. Muy interesante. Y en la lectura que tuvimos, se ve un caso muy interesante, el caso de Amán. Muy interesante porque es un pasaje misionero ese. Recuerde que Amán no era parte del pueblo de Dios, era un sirio. Eh, Amán era un hombre poderoso, grande, con grandes atestados para su pueblo, el gran general, pero tenía un problema, tenía lepra. Entonces, en una de las tantas entradas a atacar a Israel, extraer un esclavo a una niña y ya ella, muchachita, ya cogió cariño a la familia y le dijo a la esposa que por qué no iban del profeta Eliseo y que Eliseo tal vez podría hacer la obra en él. Y entonces Amán va del rey y el rey le da cartas y le da plata y le da caballos y le da todo y ya va con toda la presión y llegan del rey de Israel y le dice, "Ey, pero ¿qué le pasa? Viene para que yo, para tentarme a mí o provocarme más bien con esto. Soy yo Dios para sanarlo, ¿recuerdan? Entonces llegó Eliseo y le envía
a decir al rey que se envíe. Y Amán llega donde Eliseo, ahora sí, se va a encontrar con el profeta, y él llevaba sus expectativas de cómo el profeta lo iba a sanar, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros, tenemos muchas veces como la idea de ayudarle a Dios y decirle, Dios, hágalo así. Pues Amán pensaba que iba a ser así. Va a poner mi mano sobre mí, y va a orar y seguro va a tener poder y me va a ungir y quién sabe qué. Y entonces cuando llegó Amán allá cerca de la casa, mandó al Namán, perdón, sí, 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 Amán es la capital de Namán, sí. Este, entonces cuando llegó, mandó a su criada allá y a donde Eliseo, y Eliseo le dice, vaya y se mete 7 veces al río Jordán y ya va a quedar curado. Y el Amán se puso bravísimo, pero bravísimo, hay mejores ríos allá en Siria, Falfar y el otro, mejores ríos. Y se molestó, Amán, y se fue bravísimo. Yo no sé, yo me imagino que hasta que bufaba el hombre, tiempo perdido, iba bravo. Y siempre Dios pone gente en veces que le oriente a uno un momento así de ofuscación. Y el clavo le dice, mire, si te pide algo más difícil, tú lo harías. ¿Qué te cuesta? Métete 7 veces al Jordán. Y ahí a regañadientes se fue Naamán al río Jordán a meterse. No sé, si yo me imagino, hay que tener como veces pensamientos con la Biblia, creatividad. Seguro el criado estaba a la orilla del río y Naamán se metió y seguro el criado le hacía una. Y Naamán se metía, seguro salía bravísimo. Dos. Y en la séptima, ¿qué pasó? Salió limpio. Porque Dios cuando quiera lo limpia a uno como quiera. Amén. ¿Cómo ha cuidado Dios esta iglesia? Al estilo de Él, como Él ha querido. ¿Cómo ha cuidado Dios el ministerio de 35 o 36 años de Adolfo? Como Él ha querido, al estilo de Dios. Entonces, una iglesia dura tanto tiempo, como ustedes también son una iglesia ya de varios años. Y un pastor puede durar tanto tiempo porque Dios lo ha cuidado, le ha dado herramientas, le ha protegido y ha dado autoridad a su estilo, como Él quiere. Él hace de uno y su ministerio como Él quiere. Amén. Gracias a Dios. La segunda idea que quiero decirles es que Dios, además de cuidar a su siervo, a su iglesia, también muye a su siervo y a su iglesia, sobre todo en tiempos de crisis. Los pastores pasamos por tiempos muy duros y las iglesias también, por supuesto, ¿verdad? Pero los pastores muchas veces sufrimos nuestros propios enredos personales, sufrimos nuestros propios enredos familiares que existen y como dice Pablo, abonado a eso, sufrimos por ustedes, la iglesia. El pastor sufre por la iglesia. Un pastor cuando ama a la iglesia sufre cuando una oveja se enferma, sufre cuando uno pierde gente que se va, molesta, uno sufre. Uno no quiere que nadie en la iglesia se vaya, y menos molesto, menos bravo. Entonces, en ese tiempo Dios lo mulle a uno. ¿Qué es mullir? Mullir es, dice el diccionario, esponjar, hacer algo blando, hacer algo suave. Mullir es lo que hacen los gatos cuando se van a echar. A veces uno está acostado viendo televisión, ahí tenemos 2 gatillas y hay una que es pegajosa y llega ahí, se me sube y empieza a triparme aquí, a mullirme. Lo que quiere decir el texto es que David está diciendo que Dios, además de sustentarlo, es la primera palabra que usa, Dios le suaviza la situación, lo cuida, lo chinea, lo mima.
lo acaricia. Como el Señor con Juan en la isla de Palmos, cuando allá estaba Juan abandonado, que no sabía qué pasaba con las iglesias, encarcelado por la razón del Evangelio, y dice que se le apareció el Señor y le tocó su hombro y le dice, no temas, Juan, no temas. Qué lindo eso, ¿verdad? Porque Dios lo puede abrazar a uno. David lo que se siente es como que Dios lo va a abrazar, como que Dios le va a chinar. Y eso es muy importante, Pastor Adolfo, y muy importante para que ustedes lo entienden, que Dios además de cuidarlo, de protegerlo, de darle herramientas, de darle autoridad, también lo cuida y lo chinea a uno. Y les voy a dar una buena noticia, Adolfo. Yo ya me retiré del pastorado. Creo que no voy a volver a pastorear. eh, uno no sabe qué es lo que Dios tiene para uno, pero ya me retiré. Pero saben, Dios me sigue chineando. Porque uno es un siervo de Dios. Y Dios le ha dado la autoridad y Dios le ha dado todo a uno, las herramientas. Y Él lo cuida, lo chinea, lo mima y lo va a seguir queriendo a uno, amando. Porque uno enfrenta luchas, porque uno enfrenta necesidades, porque uno enfrenta crisis. Y muchas veces es muy difícil tener a quien buscar ayuda. Es difícil llegar uno donde las ovejas, cuando uno está con un problema, yo no sé, que hay un problema, tal vez una tentación que está pasando un pastor y va a contarle a una oveja, y la oveja sale y se va con nada de ese. El pastor es un pecador. Entonces muchas veces es difícil tener uno como pastor a dónde y a quién llegar. Yo soy melancólico de temperamento, soy melancólico. Los melancólicos somos callados, hablamos poco, eh, nos gusta pensar, nos gusta escribir, nos gusta pintar, aunque yo no salí con eso. Sí me gusta escribir, pero pintar no, no pinto nada. Los melancólicos, eso pueden ser científicos y toda la cosa. Bueno, los melancólicos tenemos grandes debilidades. Una debilidad es la tendencia a deprimirnos y a- a generar autolástima, como llamar la atención uno a través de la lástima de los otros y toda esa cosa. Y en el pastorado eso era bien, bien chocho, bien peligroso, bien feo. Una vez yo después de un domingo tuve una crisis tremenda ahí en la iglesia, con un hermano, o dos unos hermanos, me sentí que me maltrataron, tal vez no me maltrataron, pero yo me sentí así. Y el lunes yo tenía libre y estaba en la casa bien deprimido, la verdad. Tan deprimido que me acosté toda la mañana. Rato dormí, rato disfruté de la depresión, porque ya, como soy melancólico, los melancólicos a veces nos echamos la depresión encima. Al rato, como a las 2 de la tarde, dije yo, ¿por qué tengo que estar así? ¿Por qué? Señor, voy a ir a buscar a alguien en quien pueda encontrar ayuda. Inmediatamente empecé con una hermana de esas que hay en iglesias, que todo el mundo busca para que ore, que tiene un misterio así bien, bien fuerte. Y yo, esta hermana, me, y de una vez medio me chaneé y me fui a buscar a la hermana. Estaba ya la hermana en la cocina y yo llego al portón afuera, hermana. Y la hermana se viene con una sonrisa a recibirme. Me lo mandó el Señor, pastor. Mira el problema que estoy teniendo. Ese. 2 horas después de orar por ella, de leer un texto, de ministrarla, de aconsejarla, volví a la casa, agarré la depresión y me la monté encima otra vez. Le dije, Señor, es lo que le digo. Y Dios me habló esa vez de una de esas formas interesantes y algunas veces que Dios le habla a uno, me dio una enseñanza para el ministerio. El Señor me dijo,
ella es una oveja, usted es un pastor. Usted la cuida a ella, yo lo cuido a usted. Y eso fue para mí impactante en mi ministerio, porque después de eso, nunca jamás volví a buscar una oveja. Mi esposa y yo decimos, las ovejas son ovejas, y las ovejas tienen ovejas, la más espiritual y la más linda que uno tiene. En veces salen con unas cosas que uno dice, ay, ey, son ovejas, porque las ovejas son ovejas, el pastor es llamado por Dios. Entonces, muchas veces uno pasa por esas situaciones, pero el Señor nos suaviza el asunto, nos chinea en los momentos difíciles, nos mulle la cama con su gran amor y su gran misericordia. Por eso uno puede durar tantos años en el ministerio, porque Dios, además de haberlo sustentado, lo ha chineado. Y nosotros los pastores sufrimos situaciones, pero somos chineados también por Dios. Esa palabra es como muy infantil, pero es como muy descriptiva, como cuando uno agarra a un niño y lo chinea, lo acaricia. Dios hace eso. Dios mulle la cama, se le suaviza a uno para que las cosas vayan saliendo como tienen que ser. Déjenme contarles cómo llegó este pasaje a mí. Un pasaje que me gusta tanto. Hace, desde el principio de año, yo he pasado con una crisis de salud un poco difícil. No ha sido un año muy favorable para mi salud. El jueves, antes del jueves santo, el jueves anterior al jueves santo, yo tenía una cita en el Hospital México a las 10 de la mañana. Pasé la noche muy mal. Mi esposa trabajaba ese día en la mañana y ella trabaja en la casa y yo me levanté como a las 6:30 y ya me sentí malísimo. Me dije, bueno, voy a acostarme otro rato. Y ya a las 8, al ser las 8 me levanto. Yo soy en la casa el que cocino, yo soy el cocinero de la casa. Yo siempre cuando mi esposa trabaja en la mañana, si ella entra muy antes, yo voy, le preparo desayuno, le llevo o, o espero que tenga un rato libre y desayunemos. Y yo me levanté a hacer el desayuno, estaba muy mal. Y de un momento a otro me desmayé. Un desmayo rarísimo porque yo sentí que me iba desmayando y yo sentí que me iba cayendo y la luché y como para no caerme, pero me caí. Caí como de rodillas y de cabeza y de frente y no sé, porque me golpeé una rodilla que ahí me quedó un poco de sangre majada, me quebré un diente y me quedó una pelota aquí en la cabeza. Entonces, como yo pude, después que no sé cuánto tiempo duré desmayado, me fui medio trastabillando y me volví a acostar otra vez. Y entonces mi esposa llegó a las 9:30 más o menos y me dice, Carlos, Carlos, pero tiene la cita a las 10. Y ya le cuento, es que estoy malísimo, me acabo de desmayar y tal. Entonces me dice, no, 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 no puede perder esa cita, yo no voy a trabajar más ya. Y vámonos, póngase, cambies y nos vamos para el México. Nos fuimos para el México. Llegué a la cita a las 10:30, media hora tarde, vale que la doctora se había atrasado y llegué bien y cuando la doctora llegué donde la doctora, me vio y me dice, no, 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 yo no lo puedo ver hoy a usted. Y si yo me mandó a tomar signos y me dio una hoja de referencia y me dice, váyase para emergencias, pero rápido. Y me fui para emergencias y en emergencias me hicieron un electro y en emergencias me mandaron exámenes de sangre, todo, y después me mandaron un TAC, que me lo hicieron como a las 6 de la tarde, desde las 9, desde las 10 que habíamos llegado, a las 12 de la noche salimos, llegamos a la casa y todo salió sin nada, no tenía nada, no tenía ningún problema. Y gloria a Dios, pero soy enfermo.
Seguí enfermo y entonces eso fue jueves. El domingo en la madrugada me puse malísimo otra vez. Ya estaba mi hijo en la casa y estaba mi esposa. Me llevaron a las 4 de la mañana al Hospital México otra vez. Todos me hicieron lo mismo. A las 2 de la tarde, adivinen qué. Llegué a la casa, ¿sabe cómo? Como Manuelita. ¿Ustedes han oído a Manuelita? Manuelita era una tortuga que vivía en Tehuajó. Y una vez se fue a París, nadie sabe por qué. Bueno, fue que una vez un tortugo pasó por Tehuajó y Manuelita se enamoró. Y entonces Manuelita dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Así tan vieja, arrugada como estoy, no me va a querer. Ah, ya sé, en París y con paciencia me podrán embellecer. Entonces se fue a París, en la tintorería de París, la pintaron con barniz, la dejaron brillantitita, bonita. La plancharon de al revés. ¿Alguna vez ustedes han planchado en francés? En francés es al derecho y al revés. ¿Ok? Le pusieron una peluca de moda y unas botitas. Todo como un rococó. Una belleza, ¿verdad? Y se devolvió a Tehuajó. Y tanto tiempo duró en pasar el mar que al fin se volvió a arrugar. Y llegó a Tehuajó tal y como se marchó. Cada vez que fui al hospital, 3 veces llegué tal y como me marché. Mi esposa me dice, llamemos a una hermana que es de Piva, una hermana muy querida por nosotros. Esta hermana fue muy interesante porque ella llegó como 2 años antes de irme, pero me cogió tanto amor, tanto cariño y a Fanny también. Y entonces la hermana llama a Nuria. Llamemos a Nuria que venga a orar por usted y hacemos una oración y todo. Y la hicimos, la planeamos para el lunes, que Fanny tiene libre para recibirla y orar con ella y todo el asunto. Y yo estaba deseoso que llegara ese lunes, el lunes, para que la hermana viniera a orar. Yo siempre, Dios ha trabajado conmigo de manera interesante. Siempre que pasa una crisis muy, 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 muy fuerte, Dios me da un pasaje y ahí empieza a resolverse el asunto. Entonces, la verdad que yo me puse como una man. Yo eh, me hice como de unas expectativas. La hermana Nuria va a llegar primero con un pasaje, yo imaginándome qué pasaje puede ser. Y segundo dije yo, no puedo hacer una oración seguro de esas poderosas, de esas fogosas, de esas victoriosas, no sé. Y algo grande va a pasar. Llegó el lunes, llegó la hermana Nuria y hablamos un ratito y después Fanny dice, "Bueno, me voy a ir y todo el asunto". Y la hermana habló conmigo y oró por mí. Y se terminó la reunión. Ni pasaje que yo esperaba, ni oración poderosa, fue una oración calmadita, tranquila, sencillita. Ya Fanny había llegado ahí para orar también. La oración pausada, tranquila, no se veía nada de poderosa, no se veía nada. Bueno, ya yo muy agradecido le dije a la hermana, eh, ¿quiere comer algo? Y le di 3 opciones, eh, pupusas, arepas y chorreadas. Que escogieran dos. Entonces escogieron pupusas y arepas. Entonces me fui yo a hacer pupusas y arepas, porque como le dije, yo soy el cocino. Mientras yo cocinaba, ellas dos estaban ahí sentadas en la sillonadora hablando. eh, entonces, de pronto Fanny le hizo una pregunta a la hermana Nuria y le dice, hermana, ¿qué es esa palabra que usted usó en la oración que dijo que muyera al pastor, múyelo? ¿Qué fue esa palabra? Y entonces la hermana dice, ah, eso está en la Biblia, un pasaje. Hay un pasaje en la Biblia que habla de mullir. Y la hermana fue profesora de español. Entonces,
Y a ella nos explicó lo que significaba mullir. Pero mientras ella estaba hablando, yo estaba poniendo atención. Y me fui en el celular y busqué el pasaje y lo leí. Y ahí, en medio de la cocina, de las arepas y las pupusas, el Señor me habló y me dice, te voy a chenear, te voy a hacer esa camita suavecita. Y fue para mí el bálsamo más grande que pude haber recibido, al estilo de Dios, ¿verdad? Al modo de Dios. Dios me dice, lo voy a chenear. Y uno como pastor dura tantos años porque Dios, además de sustentarlo y darle ese poder y darle esa autoridad y darle todas las herramientas, Él nos está cheneando y nos está cuidando. Hoy que celebramos el Día del Pastor, y qué bueno es recordarle a Adolfo que está en este proceso todavía de la vida ministerial, que esté tranquilo, que tenga paz, porque ya él sabe que Dios le ha dado. Pero déjeme contarle que Dios nos sigue chineando y nos sigue mimando y nos sigue poniendo serios casos y meciéndonos. Dios nos cuida. Y a la iglesia también. Es que eso es lo interesante, porque la iglesia dura tantos años. A veces nacen grupos aquí, nacen grupos allá, otros por allá. Parece que aquello va a ser algo grandísimo y se disipa. Una iglesia como esta, que tiene tantos años, es porque Dios no solamente la ha sustentado, sino que también la ha chineado. Amén. ¿Ustedes se han sentido chineados por Dios? Voy a pedirle al pastor Adolfo que pase.